Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, del 22 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte, y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día, y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. La misión que tenemos hoy es verdaderamente fascinante. Sí, y bastante densa, diría yo. Totalmente. Porque vamos a analizar un texto que es cortísimo. Hablamos de apenas unas cuantas líneas, pero que encierran una densidad y un peso narrativo impresionantes. La dinámica de hoy requiere leer cada frase con extremo cuidado y aplicar el pensamiento crítico. Justo por esa razón, la idea hoy es ver el texto con lupa, detenernos en esos detalles que normalmente pasaríamos por alto en una lectura rápida. Y para empezar a entender la magnitud de este pasaje, tenemos que fijarnos en el contexto de cómo arranca. El escenario inicial. Exacto. El texto comienza situando la escena en un momento sumamente íntimo. Dice que, cito, Jesús dijo a sus discípulos. O sea, el orador no está hablando al aire, no está dando un discurso en una plaza pública, buscando el aplauso de las masas. Claro, está a puerta cerrada. Ajá, está reunido con su círculo más cercano, con su equipo de confianza. Y lo que le suelta, de golpe, es una lista de eventos inevitables y bastante oscuros. Cito el texto original proporcionado en las fuentes. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Es una declaración brutal. Brutal para abrir una conversación con tus allegados, ¿no? Totalmente. Lo fascinante aquí es el tono de absoluta certeza que maneja la narrativa. O sea, observemos la elección de palabras. No hay un, quizás las cosas se compliquen. Sí, no hay condicionales. Exacto. No hay un, es probable que sufra, o existe el riesgo de que el plan salga mal. Utiliza la frase categórica, es necesario. Filosóficamente, hay un sentido de destino ineludible. Sugiere un propósito que requiere, por su propia naturaleza, atravesar el sufrimiento. Y me parece crucial detenernos en quiénes son los arquitectos de ese sufrimiento. El texto es sumamente específico. Menciona a los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Así es. Para quienes los escuchan, es importante dimensionar quiénes eran estos grupos en aquel contexto histórico. Los escribas representaban a los intelectuales y dueños de la ley. Los sumos sacerdotes ostentaban el poder religioso y por ende político. Y los ancianos conformaban la aristocracia, las familias de gran influencia. Básicamente los dueños del sistema. Exactamente. El texto está nombrando a los tres pilares absolutos de la sociedad de su tiempo. No habla de un rechazo del pueblo llano, sino de un choque frontal y premeditado contra la cúpula del poder. Y fíjate que esa precisión cambia por completo la lectura. Es el clásico conflicto histórico entre una nueva enseñanza, una visión radical, y el orden establecido. Pensemos en cómo operan las estructuras rígidas a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre buscan protegerse. ¡Claro! Si alguien llega con una idea que desafía el status quo, que propone cambiar las reglas del juego desde la raíz, las primeras figuras en rechazar esa idea son siempre las que se benefician de mantener el sistema tal como está. El monopolio de la violencia era absoluto. El texto no habla de perder un empleo, habla de ser entregado a la muerte. Claro. Esa escalada al extremo es lo que hace que esta declaración inicial no sea solo una observación sobre las dinámicas de poder,
sino la aceptación de una amenaza existencial. Las cúpulas operan bajo lógicas de supervivencia institucional, y la colisión con ese poder lleva inevitablemente a la destrucción física en esta narrativa. Que culmina, por supuesto, en la mención de la resurrección al tercer día, cerrando el ciclo lógico de esa predicción. Así es. Pero la historia da un giro repentino. No se queda en esa confidencia privada en una habitación a puerta cerrada. Uf, y aquí es donde se pone muy interesante. Porque justo después de soltar esta revelación tan pesada a su círculo íntimo, el texto marca una transición tajante. Dice, luego, dirigiéndose a la multitud. Es un cambio de cámara drástico. Drástico. Es un cambio de audiencia que altera por completo la dinámica. De un segundo a otro, el mensaje pasa de ser una advertencia casi clasificada para unos pocos a una invitación pública abierta absolutamente a cualquiera que esté escuchando en esa multitud. Pasa de la contemplación privada a exigir una acción masiva. Y la invitación no es un simple únanse al movimiento. Viene con condiciones extraordinariamente específicas y demandantes. Dice, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Es una exigencia estructurada en 3 pilares que desarman cualquier idea romántica sobre lo que significa unirse a esta causa. Sí, cero romanticismo aquí. La primera condición es que no se busque a sí mismo. Si analizamos esto desde una perspectiva filosófica y psicológica, es una renuncia frontal al egoísmo. En la naturaleza humana moderna, e incluso en la antigua, hay una obsesión profunda con el yo, con el estatus, con la autopromoción y con la búsqueda del beneficio personal. El texto exige poner una causa por encima del propio instinto de conservación social. La tercera condición es la acción definitiva, pero quiero enfocarme profundamente en la segunda condición, que tome su cruz de cada día. Esa es la clave. Sí, porque esto plantea una pregunta importante sobre cómo entendemos el esfuerzo humano. Al añadir las palabras de cada día, el autor transforma por completo el concepto del sacrificio. Esa frase lo cambia todo, porque le arranca de tajo el heroísmo de película, digamos. Por naturaleza a la gente le fascinan las historias de sacrificios grandiosos, una decisión épica que se toma una sola vez en la vida en un momento de crisis bajo los reflectores. Claro, el acto heroico singular. Exacto. Ese tipo de actos, aunque difíciles, ofrecen una recompensa inmediata. Pero la frase de cada día convierte el sacrificio en una carga mundana. Es rutina, es constancia silenciosa. Imaginemos lo que significa no buscarse a sí mismo en la práctica diaria, lejos de las cámaras. Es mucho menos glamuroso. A un familiar con una enfermedad crónica, día tras día, mes tras mes, sin esperar una medalla a cambio. Ese es un compromiso que desgasta. No es un evento que sale en los libros de historia. Es una resistencia a largo plazo que no ofrece la adrenalina del heroísmo de un solo impacto. Y ese es precisamente el punto donde el texto demuestra un entendimiento profundísimo de la psicología humana. El ser humano está biológicamente cableado para buscar la recompensa, la validación externa y la gratificación rápida. El aplauso. Exacto. El heroísmo de un instante proporciona eso. Pero el texto exige algo que va en contra de nuestra biología básica. Un esfuerzo constante, rutinario y silencioso que no ofrece ningún aplauso. Así es. La rutina del compromiso es infinitamente más demandante que la valentía de un solo segundo. Sabe que la verdadera convicción no se pone a prueba en las grandes crisis globales, sino en la monotonía, en el cansancio del martes por la tarde, que mencionabas. Sí, en las pequeñas renuncias. En esas renuncias diarias donde el ego exige atención y se le niega. Al establecer este nivel de exigencia diaria, el texto prepara el terreno perfecto para la transición hacia lo que, sin duda, es el núcleo filosófico y la cima intelectual de todo este pasaje. Ok, vamos a desempacar esto, porque esta siguiente frase a mí me dejó pensando muchísimo tiempo. A primera vista, parece un error de lógica, una contradicción que va en contra del sentido común. Una paradoja total. El texto declara, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Es un juego de palabras brutal. ¿Cómo es posible que guardar algo, protegerlo, con todas las herramientas disponibles, sea exactamente el mecanismo que cause su pérdida? Va en contra de todo nuestro instinto. De todo. Miles de años de evolución nos gritan que debemos acumular recursos, protegernos del peligro y sobrevivir a toda costa.
El texto toma ese instinto primordial y lo voltea de cabeza. Si conectamos esto con el panorama completo de la condición humana, vemos que el texto está planteando una distinción vital entre sobrevivir biológicamente y vivir con propósito. El argumento filosófico central es que aferrarse de manera obsesiva a la vida, entendida esta como una visión puramente egocéntrica, protegiendo los propios intereses, blindando la comodidad personal, evitando el riesgo, el dolor y la vulnerabilidad, todo eso lleva, inevitablemente, a vaciar esa existencia de todo significado. Es el miedo a vivir. Disfrazado de prudencia. Por el contrario, la idea de perderla por una causa implica entregar esa energía, el tiempo y las prioridades a algo más grande que el individuo. Es en esa entrega radical, en esa vulnerabilidad absoluta, donde el texto afirma que se otorga un propósito real. Al entregarse, paradójicamente, es como la vida se encuentra. Fíjate que hay una analogía muy visual que creo que ayuda muchísimo a aterrizar esta paradoja. Es como tratar de sostener agua con las manos. A ver. Si alguien intenta retener el agua apretando los puños con todas sus fuerzas, movido por el miedo a perderla, la presión hace que el agua se escape inevitablemente entre los dedos hasta que las manos quedan vacías. Claro. La única forma de sostenerla, de interactuar con ella, es abriendo las manos, relajando la tensión. El texto parece sugerir que una vida vivida eternamente a la defensiva, obsesionada con la seguridad personal y con acumular años sin gastarlos, es en realidad una vida desperdiciada. En cambio, cuando alguien se vuelca en una vocación, en un ideal profundo o en el servicio a los demás, ese aparente desperdicio de uno mismo es lo que construye una identidad real. ¡Qué buena imagen! Y podemos llevar esa analogía del agua un paso más allá para entender la gravedad de la advertencia. Ajá. Supongamos que alguien sí logra encerrar esa agua en un recipiente hermético para que no se escape ni una sola gota. ¿Qué ocurre con el tiempo? El agua encerrada se estanca, se echa a perder, se vuelve tóxica. Se pudre. Exactamente. La paradoja humana funciona de la misma manera. Si una persona se obsesiona con proteger su tiempo, su dinero, su estatus y sus emociones, sin compartirlos ni arriesgarlos jamás, crea una fortaleza impenetrable. Pero al final, termina viviendo en una prisión de máxima seguridad construida por sí misma. Sí, un aislamiento total. El aislamiento para evitar el dolor termina causando una muerte en vida. Fíjate cómo esta profunda deconstrucción del egoísmo prepara el escenario para la estocada final del texto. Una vez establecido que aferrarse a la vida es asfixiarla, el orador lleva este dilema moral al extremo más absoluto frente a la multitud que lo escucha. Sí, la gran pregunta retórica que sirve como cierre del pasaje y entra con una fuerza arrolladora. Es una de esas frases que resuenan como un martillazo. El texto pregunta, en efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? El autor está creando la imagen de una balanza cósmica, y de un lado pone el peso máximo que cualquier ser humano podría llegar a imaginar. Así es, una balanza de extremos absolutos. Por un lado tenemos el éxito externo llevado al límite de lo concebible, ganar todo el mundo. Esto no se refiere literalmente al planeta, sino al sistema de poder humano. Representa la acumulación máxima de riqueza, de influencia, de prestigio, de control sobre los demás. Es la culminación de la fantasía máxima de la ambición humana. El momento en el que la sociedad te declara el ganador absoluto del juego. El que llegó a la cima. Pero del otro lado de esa misma balanza, coloca el costo oculto de esa transacción: perderse a sí mismo o destruirse. Lo que el texto expone de manera magistral es una ecuación existencial desastrosa. Revela que el éxito externo, sin importar cuán colosal o deslumbrante sea, es completamente estéril e inútil si la integridad interna colapsa para conseguirlo. Claro. No es una condena a la materia o al mundo en sí, sino una advertencia sobre el precio. Es un trato faustiano, donde la moneda de cambio para obtener el mundo exterior es la destrucción del núcleo mismo de la persona. Entonces, ¿qué significa todo esto si lo sacamos de la antigüedad y lo traemos al presente? Es un espejo brutal para el ritmo de vida actual. ¿Nos está advirtiendo sobre las victorias que en realidad son derrotas catastróficas? Totalmente. Imaginemos a alguien logrando todo lo que la cultura moderna define como éxito. Escala la montaña corporativa,
amasa una fortuna, consigue la admiración pública, tiene el control de todo su mundo. Pero al llegar a la cima de esa montaña, se da cuenta de que la persona que inició el viaje ya no existe. ¿Se desdibujó en el camino? Sí, sus principios, sus valores, sus relaciones significativas, su empatía, todo fue triturado en la maquinaria de la ambición. Se destruyó en el proceso de conseguir la medalla. Es una advertencia potentísima sobre la locura de intercambiar lo que no tiene precio ni reemplazo, la propia identidad y esencia, a cambio de un estatus que al final del día es completamente temporal y vacío. La idea de que ganar a toda costa puede ser, paradójicamente, la peor y más definitiva forma de perder, es algo que resuena con una claridad aterradora en una época donde estamos obsesionados con la imagen del éxito. Y ese impacto moderno demuestra la asombrosa atemporalidad de estos conceptos filosóficos. Un texto escrito hace 2 milenios no requiere ningún contexto adicional para golpear directamente en el centro de las ansiedades contemporáneas más profundas. Ni uno solo. Esa sensación de alienación aguda que experimenta una persona cuando sacrifica sus principios éticos por un ascenso jugoso o cuando traiciona sus convicciones más íntimas simplemente por encajar en un círculo de poder, es la materialización exacta de ese perderse a sí mismo del que advierte la frase original. Sí. El valor de la psique, de la identidad personal coherente, es incalculable. Ninguna compensación externa, por grande que sea el cheque o el nivel de fama, logra equilibrar esa balanza si el yo interior queda reducido a cenizas. Es una lección sobre contabilidad existencial. ¿Qué forma de llamarlo? ¿Contabilidad existencial? Ha sido un viaje intelectual increíble a través de apenas 4 versículos. Si recapitulamos el camino que hemos recorrido hoy, empezamos observando la intimidad de una advertencia. Vimos cómo se establece una predicción ineludible de sufrimiento y rechazo por parte de las altas autoridades institucionales, recordando la lección sociológica de que las instituciones de poder siempre buscarán aplastar los cambios de raíz que amenazan su control. De ahí vimos cómo el foco gira repentinamente hacia la multitud, lanzando un reto directo y desprovisto de todo romance sobre la necesidad de anular el egoísmo y cargar con la monotonía del esfuerzo de cada día. Después, nos adentramos en esa paradoja monumental de que aferrarse a la seguridad de la vida es la forma más rápida de vaciarla de sentido y que solo al arriesgarla a un propósito mayor es que verdaderamente cobra significado. Exacto. Y para cerrar, nos enfrentamos a esa balanza implacable sobre el espejismo del éxito absoluto y el destructivo costo de ganar el mundo a cambio del propio ser. Es una síntesis excelente de la arquitectura narrativa del pasaje, y considero que, para quienes nos escuchan, el valor real de este tipo de análisis profundo radica en redescubrir cómo la literatura antigua logra encapsular de forma magistral los dilemas que siguen completamente vigentes en la experiencia humana. Totalmente vigentes. Seguimos lidiando con los mismos fantasmas: el instinto biológico de autopreservación, la resistencia al dolor y al desgaste continuo del día a día, y por supuesto, la enorme ilusión óptica del éxito material y el estatus. El texto no pretende dar respuestas fáciles, simplemente coloca un espejo implacable frente a estas tensiones fundamentales para obligarnos a mirar nuestro propio reflejo en ellas. Es un espejo que, para ser honestos, resulta bastante incómodo de mirar la mayoría de las veces. Sí, sin duda. Pero justamente para eso sirven estas exploraciones a fondo, para obligarnos a poner pausa un momento. En medio de un mar de información rápida, notificaciones y urgencias diarias, estos análisis nos permiten pensar con detenimiento sobre cuáles son nuestras métricas reales de éxito, qué es lo que de verdad valoramos y bajo qué principios estamos decidiendo vivir nuestro día a día. Y para cerrar nuestra discusión de hoy, me gustaría dejar a la audiencia con una provocación mental, una idea para que la sigan rumiando por su cuenta, derivada de todo lo que acabamos de explorar. Adelante. De una forma tan tajante que la obsesión por ganar todo el mundo nos empuja irremediablemente hacia la autodestrucción, valdría la pena hacer un ejercicio de honestidad y preguntarnos ¿cuál es ese mundo personal específico que cada uno de nosotros persigue hoy en día con tanta desesperación? Y lo que es aún más importante, ¿qué parte vital de nosotros mismos estamos sacrificando en secreto todos los días con tal de obtenerlo? ¿Qué forma de poner el punto final? Es una pregunta sumamente retadora que sin duda nos llevamos de tarea para reflexionar en privado. Ha sido un verdadero privilegio sumergirnos en este análisis tan estimulante hoy.
A quienes nos acompañaron, sigan cuestionando la superficie de las cosas, sigan buscando la arquitectura y el significado escondido detrás de las palabras y, por supuesto, nos encontramos muy pronto en la próxima exploración a fondo.